El olor a trementina y óleo era una segunda piel para Omar Diallo. Se adhería a su ropa, a sus manos, incluso parecía impregnar el aire que respiraba en el taller de la Facultad de Bellas Artes. A sus 21 años, alto y delgado, con la piel oscura y el cabello rizado y denso, Omar se sentía a menudo como una anomalía en aquel espacio imponente y antiguo, lleno de estatuas de mármol pálido y retratos de benefactores de siglos pasados. Era el primero de su familia, inmigrantes senegaleses llegados a España buscando una vida mejor, en acceder a la universidad. Aquello era un orgullo inmenso para sus padres, que trabajaban incansablemente, pero también una presión silenciosa que llevaba sobre los hombros. Su arte era su refugio, su voz, el lugar donde podía ser él mismo sin filtros. A la luz de la mañana que entraba por los grandes ventanales, Omar repasaba sus bocetos para la próxima crítica de clase. Eran estudios para una serie sobre la memoria y la identidad, inspirados en las historias de su abuela y en los colores vibrantes de su herencia africana, fusionados con la realidad urbana de su barrio en Madrid. Sentía que era su trabajo más honesto hasta la fecha. Pero también sentía un nudo en el estómago al pensar en el profesor Ernesto Vargas. Vargas no era solo un profesor, era una institución dentro de la facultad. Corpulento, de unos 60 años, con cabello canoso y barba cuidada, vestía siempre impecable, irradiando una autoridad que pocos se atrevían a cuestionar. Sus clases eran una mezcla de brillantez y condescendencia, y su juicio, inapelable. Para Omar, Vargas representaba el guardián de un canon artístico al que sentía que, por su origen y su enfoque, le costaba acceder. La primera vez que sintió que algo no iba bien fue semanas atrás. Durante una crítica grupal, Vargas se detuvo frente a una de las obras de Omar, una tela abstracta con texturas de arena y pigmentos intensos. La miró durante un largo silencio que pareció eterno. Luego, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, dijo: «Interesante, Diallo, muy enérgico, casi primitivo. Refleja bien, supongo, ciertas realidades». La palabra primitivo resonó en el taller, cargada de un subtexto que heló a Omar. Otros estudiantes de familias acomodadas presentaban obras conceptuales que Vargas elogiaba por su sofisticación y profundidad intelectual. La crítica a Omar se sentía diferente, teñida de un juicio que iba más allá del lienzo. No fue un incidente aislado. En las semanas siguientes, Omar notó un patrón sutil pero persistente. Sus calificaciones en los trabajos prácticos eran consistentemente más bajas que las de sus compañeros con estilos similares, pero de orígenes diferentes. Cuando proponía ideas para proyectos especiales, Vargas encontraba siempre una excusa para rechazarlas, mientras que aceptaba propuestas menos elaboradas de otros. En clase, sus preguntas eran a menudo respondidas con un suspiro o una mirada impaciente, o simplemente ignoradas. «Tu paleta es demasiado cruda, Diallo», le dijo Vargas un día, revisando una paleta de colores que Omar había preparado meticulosamente. «Le falta delicadeza, como si estuvieras pintando con prisas, ¿entiendes? El arte requiere paciencia, una mano educada». La palabra educada se clavó en Omar. Había pasado horas mezclando esos pigmentos, buscando la intensidad perfecta. No era falta de educación, era una elección estética deliberada, inspirada en los colores de su tierra. Omar intentó hablar con Vargas en privado. Pidió una tutoría para discutir sus calificaciones y las críticas. La reunión fue breve y frustrante. Vargas se sentó detrás de su enorme escritorio de madera oscura, rodeado de libros y catálogos de arte. Escuchó a Omar con una expresión de impaciencia apenas disimulada. «Mira, Diallo», dijo Vargas, interrumpiéndolo. «Eres prometedor, tienes energía, pero te falta pulir, mucho pulir. No todo el mundo tiene el mismo ojo, la misma sensibilidad. Es algo que se cultiva, con años, con experiencia y con un cierto bagaje». La palabra bagaje sonó a sentencia. Para Vargas, el bagaje de Omar, sus raíces, su historia, no era una fuente de riqueza artística, sino una limitación. Omar salió del despacho sintiéndose más pequeño que cuando entró. La frustración se mezcló con una ira silenciosa. ¿Era esto lo que significaba ascender? ¿Enfrentarse a una pared de prejuicios disfrazados de crítica experta? Pensó en sus padres, en el sacrificio que hacían para que él pudiera estar allí. No podía rendirse. Intentó el siguiente paso, una queja formal. Escribió un correo electrónico al decano de la facultad, el decano Ramírez, un hombre de aspecto amable, pero con una reputación de evitar los conflictos. Describió los incidentes, las críticas sesgadas, el trato desigual.
El proceso fue lento. Semanas después, recibió una respuesta formal indicando que su queja estaba siendo revisada. Luego, silencio. Cuando finalmente consiguió una reunión con el decano Ramírez, el ambiente era formal y burocrático. El despacho del decano era aún más imponente que el de Vargas, lleno de retratos de decanos anteriores. El decano Ramírez escuchó a Omar con cortesía, pero con una expresión que sugería que lo consideraba un malentendido. «Entiendo su preocupación, señor Diallo», dijo el decano, ajustándose las gafas, «pero el profesor Vargas es una figura muy respetada. Sus juicios son los juicios de un experto, muy valorado. A veces la crítica artística puede ser subjetiva. Dura, sí, pero no necesariamente malintencionada». Minimizó las preocupaciones de Omar, sugiriendo que quizás estaba malinterpretando las intenciones de Vargas. Mencionó que hablarían con el profesor Vargas para aclarar la comunicación, pero no dio ninguna indicación de una investigación seria o de que se tomaran medidas. Omar salió de allí con la certeza de que, por los canales oficiales, no conseguiría nada. La institución protegería a uno de los suyos. La frustración se volvió desesperanza. Compartió sus experiencias con Sofía, una compañera de clase observadora y empática, y con Javier, un estudiante activista conocido por su implicación en las asociaciones estudiantiles y su lucha por la justicia social en el campus. Sofía había notado el trato desigual de Vargas hacia Omar y otros estudiantes de minorías. Javier escuchó atentamente con una chispa en los ojos. «Esto no es nuevo, Omar», dijo Javier sentados en la cafetería. «Vargas tiene fama. Ha habido quejas antes, informales, murmullos, pero nadie ha dado el paso. La facultad lo encubre. Necesitamos algo más que un correo al decano. Necesitamos visibilidad. Necesitamos que la gente vea lo que está pasando». Sofía asintió. «Yo también lo he visto. Cómo te mira, cómo habla de tu trabajo. Es injusto». Javier tuvo una idea. «La exposición de fin de semestre se acerca. Es un evento público. Si Vargas se atreve a hacer algo allí, si podemos documentarlo, podríamos generar la presión que el decano no puede ignorar». Omar dudó. La exposición era su oportunidad, su culminación de meses de trabajo. No quería que se convirtiera en un circo. Pero la idea de seguir aguantando, de permitir que Vargas siguiera menospreciándolo a él y a su arte, era insoportable. La dignidad pesaba más que el miedo. «Está bien», dijo Omar, mirando a Javier y Sofía. «Si pasa algo, documentémoslo. Que el mundo vea cómo trata a la gente». Los días previos a la exposición fueron una mezcla de nerviosismo y determinación. Omar trabajó en su obra, la serie sobre memoria e identidad, con una intensidad renovada. Cada pincelada era una afirmación, cada color un grito. La obra final era poderosa, cruda y honesta, exactamente lo que Vargas parecía despreciar. Llegó el día de la exposición. El gran salón de la facultad estaba lleno de estudiantes, profesores, familiares y críticos de arte. Las obras colgaban de las paredes blancas, iluminadas por focos. Había un murmullo de voces, risas y el tintineo de copas. Omar se movía entre la multitud, nervioso pero orgulloso de su trabajo. Su familia estaba allí, sonriendo, aunque se sentían un poco abrumados por el ambiente. El profesor Vargas, impecablemente vestido, recorría la sala, deteniéndose ante las obras, ofreciendo comentarios a los pequeños grupos que lo seguían. Su voz, aunque no alta, tenía una cualidad resonante que atraía la atención. Omar lo vio acercarse a su obra. Un nudo se formó en su garganta. Vargas se detuvo frente a la serie de Omar. La miró, su rostro una máscara de juicio profesional. Había un silencio expectante en el grupo que lo rodeaba. Omar se acercó con Sofía y Javier cerca, sus teléfonos discretamente en la mano, listos. «Y aquí tenemos», comenzó Vargas, su voz resonando ligeramente en el espacio, «el intento del señor Diallo de expresar su identidad». Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas, pero la pausa se sintió cargada de condescendencia. Es enérgico, sin duda. Visceral, aunque quizás le falta un poco de refinamiento, como si estuviera gritando cuando debería susurrar. El arte de verdad, el arte que perdura, sabe ser sutil, elegante, no necesita imponerse con crudeza. Miró a Omar con una leve sonrisa que parecía decir, «Sabes que tengo razón». El aire se cargó, los murmullos cesaron. Todos los ojos estaban puestos en Omar. La crítica de Vargas, aunque disfrazada de juicio estético, era un ataque personal, una negación de la validez de su voz, de su experiencia. Era la misma condescendencia, el mismo sesgo, pero esta vez en público, ante todos. Omar sintió como la sangre le subía a la cabeza.
Años de pequeñas humillaciones, de sentirse invisible, de luchar contra prejuicios velados, todo culminó en ese instante. Respiró hondo. Su voz, inicialmente temblorosa por la tensión, se volvió firme. «Mi arte no susurra para complacerle, profesor», dijo Omar, dando un paso al frente. Su voz resonó en la sala, captando la atención de más personas. «Grita porque hay verdades que necesitan ser escuchadas, verdades que quizás usted, desde su bagaje privilegiado, no quiere oír». Una exclamación ahogada recorrió la sala. Desafiar a Vargas en público era inaudito. El rostro de Vargas se puso rojo. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una furia fría. «Esto es inaceptable. Diallo está arruinando una exposición seria con sus quejas personales». «No son quejas personales, profesor», replicó Omar, manteniendo la calma a pesar del temblor en sus manos. «Es la realidad del sesgo que aplica a mi trabajo. El mismo sesgo que he aplicado durante todo el semestre. El mismo sesgo que otros estudiantes de minorías han sufrido en esta facultad durante años». Vargas estalló. «Silencio. No tiene derecho a acusarme. Está mintiendo. Está intentando desviar la atención de la mediocridad de su trabajo con acusaciones ridículas». Se acercó a la obra de Omar con la mano extendida, como si quisiera retirarla o, peor aún, dañarla. «Retiren esta cosa inmediatamente. No merece estar aquí». «No va a tocar mi trabajo», exclamó Omar, interponiéndose. La tensión era insoportable. Los teléfonos de Sofía y otros estudiantes estaban grabando, sus luces rojas brillando discretamente. La multitud se apartaba, algunos con horror, otros con fascinación. «Está arruinando mi exposición», gritó Vargas, perdiendo el control. Intentó apartar a Omar con un empujón brusco. No fue una agresión física violenta como la del conductor en la historia original, pero fue un acto de agresión, un intento de usar la fuerza física para imponer su voluntad y silenciar a Omar, para dañar su arte, que era una extensión de él mismo. Omar se tambaleó, pero se mantuvo firme. Esto es lo que hace. Cuando no puede controlar la narrativa, recurre a la fuerza. Todo el mundo lo está viendo. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte. Las cámaras de los teléfonos apuntaban a Vargas, a Omar, a la obra de arte en el centro del conflicto. Sofía, con la mano temblando, mantenía su teléfono fijo en la escena. Javier se abrió paso entre la multitud, preparándose para intervenir si era necesario. Vargas, al ver tantas cámaras, se detuvo. Su rostro, aún rojo de ira, mostró un atisbo de pánico. Se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Había perdido la compostura, había expuesto su verdadera naturaleza ante todos. Omar, aunque sacudido por el empujón, se mantuvo erguido. Su voz, aunque tensa, era clara. «Mi arte no se mueve, y yo tampoco». La confrontación terminó allí, físicamente, pero la batalla acababa de empezar. El video grabado por Sofía se subió a las redes sociales en cuestión de minutos. Con etiquetas como Justicia para Omar, Arte sin sesgo, Facultad de Bellas Artes y Racismo académico, el video se volvió viral con una velocidad asombrosa. Capturas de pantalla de los comentarios de Vargas y su intento de agresión se compartieron miles de veces. La indignación se extendió como la pólvora, no solo entre los estudiantes de la facultad, sino por todo el campus y más allá. Javier y la asociación estudiantil actuaron rápidamente. Organizaron una manifestación en el patio central de la facultad para el día siguiente. Crearon una petición online exigiendo una investigación exhaustiva sobre el profesor Vargas y una reforma de las políticas de la facultad para abordar el sesgo y la discriminación. La protesta fue masiva. Cientos de estudiantes, profesores solidarios y miembros de la comunidad se reunieron con pancartas. «El arte no tiene color. Vargas, dimisión. Nuestra dignidad no es negociable». Omar, aunque reacio a estar en el centro de atención, habló ante la multitud, su voz amplificada por un megáfono. No habló solo de su experiencia, sino de la necesidad de un espacio académico verdaderamente inclusivo, donde el talento se juzgue por su mérito, no por el origen del artista. La presión pública y mediática se hizo insostenible para la facultad. El decano Ramírez, con el rostro pálido, dio una rueda de prensa leyendo un comunicado cuidadosamente redactado que hablaba de lamentar el incidente y de abrir una investigación interna. Pero ya era demasiado tarde para las palabras vacías. El video era la prueba. Omar, guiado por Javier y Sofía, contactó a la doctora Elena Torres, una abogada de derechos civiles con experiencia en casos de discriminación institucional. La doctora Torres vio el video y escuchó la historia de Omar y aceptó tomar el caso.
Esto no es solo un incidente aislado, Omar, le dijo la doctor Torres en su despacho, que olía a papel viejo y café. Es un patrón, y la facultad lo ha permitido. Vamos a ir no solo a por Vargas, sino a por la institución que lo ha encubierto. La lucha legal e institucional comenzó. La doctora Torres presentó una demanda formal contra el profesor Ernesto Vargas por mala conducta y discriminación y contra la Facultad de Bellas Artes por negligencia al no abordar las quejas previas contra Vargas. Se descubrió que, efectivamente, había un historial de quejas informales y formales contra Vargas, que habían sido minimizadas o ignoradas por la administración a lo largo de los años. El proceso fue agotador. Hubo audiencias internas en la facultad y luego un proceso legal que, aunque no llegó a un juicio con jurado completo, como en la historia original, implicó testimonios y presentación de pruebas ante un comité universitario con poder sancionador y, paralelamente, una negociación con la universidad para evitar un juicio más largo y costoso. Sofía testificó, describiendo lo que vio y cómo grabó el video. Javier presentó la evidencia de la movilización estudiantil y las quejas históricas. Otros estudiantes y exalumnos, envalentonados por el coraje de Omar, presentaron sus propios testimonios sobre el trato discriminatorio que habían recibido de Vargas. La doctora Torres fue implacable al exponer el patrón de comportamiento de Vargas y la inacción de la facultad. El profesor Vargas testificó, intentando justificar sus acciones como juicios objetivos sobre el arte, negando cualquier sesgo. Pero bajo el interrogatorio de la doctora Torres, sus justificaciones se desmoronaron. Se volvió evasivo, irritable, mostrando destellos de la misma furia que había mostrado en la exposición. Su credibilidad quedó destrozada. El decano Ramírez también testificó intentando defender las políticas de la facultad y minimizando la gravedad de las quejas previas. Pero la evidencia era abrumadora. La doctora Torres demostró que la facultad había fallado sistemáticamente en proteger a sus estudiantes de la discriminación. Tras semanas de audiencias y deliberaciones, llegó la resolución. El comité universitario encontró al profesor Ernesto Vargas responsable de mala conducta y discriminación. Se le impuso una sanción severa que en la práctica significó su despido o jubilación forzosa inmediata. Su reputación, construida durante décadas, quedó manchada para siempre. La Facultad de Bellas Artes, para evitar un juicio público completo y un daño mayor a su reputación, llegó a un acuerdo con la doctora Torres y Omar. Se comprometieron a implementar reformas significativas, una revisión completa de los procesos de evaluación y quejas, capacitación obligatoria para todo el profesorado sobre sesgos implícitos y diversidad, y la creación de un comité independiente para supervisar la equidad en la facultad. Omar, aunque exhausto por la lucha, sintió una profunda sensación de alivio y victoria. No había sido fácil. Había habido momentos de duda, de miedo por su futuro académico, pero había prevalecido. Su arte no había sido silenciado, su dignidad estaba intacta. La historia de Omar se convirtió en un catalizador para